Fréquence radio plurielle 106.3. FPP, la radio del pueblo. 106.3, 106.3. Muy buenos días, estimado auditorio de Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Empezamos la emisión correspondiente a este domingo 30 de septiembre 2018, último domingo del mes, en presencia de nuestro director Osler Amaro y el equipo de Emisiones American y Setle Perú. Por lo pronto vamos a… Después de estos saludos y esperar a nuestros invitados, tenemos un programa cargado el día de ahora. Vamos a escuchar, como siempre, la primera sección, la sección de Juanito Buenabacoa, en el 106.3 del FM. Bueno, pues estamos listos para empezar y la idea es, en esta ocasión, hablarles de la presencia de un mexicano de renombre, un historiador, un licenciado en Economía, un premio nacional en Economía mención en 2017, que es también miembro del Consejo de Morena. Morena, el partido que ha ganado las elecciones, pero que además se ha convertido en un movimiento social. Humberto Morales Moreno se presentó aquí en París para dar una conferencia sobre las intenciones del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos la oportunidad de verlo hablar en francés y también de hacerle una pequeña entrevista que traemos para ustedes ahorita aquí directamente. En francés, las respuestas de Humberto Morales Moreno aquí en París el día 25 de septiembre, o sea, muy recientemente la semana pasada. Bien, bonjour à tous. Donc nous allons essayer d'éclairer ou d'éclaircir la situation mexicaine après les élections un peu surprise du 1er juillet dernier, où contrairement à la tendance dans beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est un candidat, bien que lui-même publiquement hésite à se définir comme de gauche, c'est quand même un candidat progressiste, Andrés Manuel López Obrador du Morena. Et nous avons profité de la venue à Paris d'un éminent universitaire et ami, Humberto Morales Moreno, qui est un historien formé à l'UNAM et à l'Université de Paris 1, donc qui a l'avantage de pouvoir s'exprimer en français. Je crois que c'est clair l'image que vous avez présentée de le Mexique moderne, de la troisième transformation qu'on a devenue dans la Constitution. Mais je crois que c'est important aussi avoir l'image de les transformations politiques qu'on fait l'exercice de pouvoir. Par exemple, de las reformas para la modernidad, desde López Portillo hasta Peña Nieto, c'est la réforme structurelle, l'entrée à la modernité, qu'on a fini à la modification des lois très importantes. Aujourd'hui, la loi de sécurité intérieure, qui ont permettre de faire deux choses que c'est le problème international. La politisation de la justice, por un côté, et la participation de l'armée en des opérations internationales gérées toujours à travers des organismes internationaux pour les États-Unis. La tradition mexicaine de no participation, de respect à la libre détermination des peuples, a interdit la participation de l'armée en cette sorte d'opération. Aujourd'hui, dans Peña Nieto, nous avons participé en à moins 10 opérations internationales militaires. Ça, ce n'est pas très connu, mais c'est de grande importance pour voir
comment va à se diriger la politique de sécurité intérieure et de relations avec les États-Unis. Ouais. La deuxième question que je crois que c'est très importante de savoir, c'est qu'au niveau de las reformas estructurales, que il y avait 11 réformes structurelles qu'on a modifiées des lois secondaires par la Constitution, sont maintenant les problèmes à gérer les défis du nouveau gouvernement. Ouais. Merci beaucoup. Bon, par rapport à la première question, je vous dis que oui, c'est vrai que l'armée mexicaine, il a eu une réforme constitutionnelle à la période, pas de Peña Nieto, ça vient de l'époque de Fox, de Vicente Fox, qui ont commencé cette réforme néolibérale qui acceptait la participation de l'armée mexicaine dans des opérations militaires internationales. Et jusqu'aujourd'hui, je crois qu'Andrés Manuel a décidé de laisser l'armée de terre en tant que l'armée surveillante de la tranquillité publique, parce qu'il a dit que ce n'est pas possible de faire un contrôle de l'armée en tant que la criminalité c'est encore très forte, mais il a dit que c'est une mesure temporaire. Et après, il a la conviction que l'armée doit rentrer au niveau de ces quartiers spécialisés. Donc, par rapport à cette réforme constitutionnelle qui permet à l'armée de participer dans les opérations internationales, je pense que c'est fini. Parce qu'il a annoncé aussi une réforme pour essayer de relancer cette vieille tradition mexicaine diplomatique de faire du Mexique un pays d'asile politique. Il a déjà commencé avec toute la migration qui vient de l'Amérique centrale, du Caraïbe, qui vient même de l'Afrique, qui traverse les territoires mexicains en tant qu'exilés politiques. Il a dit qu'il va reconnaître les droits de passage de toute cette population, pas la criminalisation de la migration internationale dans les territoires mexicains. Et à mon avis, je pense que c'est une avance très importante. Et aussi, l'idée, c'est que l'armée mexicaine ne va pas participer dans des opérations militaires internationales parce qu'on n'a pas besoin de faire ça. Parce que le Mexique n'a pas besoin de faire une déclaration de force au niveau international. C'est un problème américain, mais ce n'est pas un problème mexicain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la doctrine de la sécurité nationale qui vient des États-Unis, cette idée de que tous ceux qui sont un peu suspectés de faire du terrorisme ou des actes contraires à la stabilité de l'État, ce sont des ennemis de l'État, c'est la doctrine américaine. C'est le président Calderón qui, malheureusement, a adopté cette doctrine pour le cas mexicain, les ennemis du Mexique. Je crois qu'Andrés Manuel a beaucoup changé le langage en disant que les Mexicains qui se trouvent dans un état de pauvreté méritent une espèce d'amnistie. C'est pour cela qu'il appelait à l'amnistie économique de tous ces Mexicains qui, dans un état de pauvreté, étaient des vendeurs de drogue, qui faisaient la cultivation de drogue, parce qu'ils avaient besoin de faire ça. Donc il a dit, on va faire une amnistie pour tous ces Mexicains qui, dans un état de nécessité, ont eu faire tout ça. Ce ne sont pas des ennemis du Mexique. Donc, vous voyez, il a beaucoup changé le langage. Et les Mexicains, même les Mexicains dits terroristes, qui ne sont pas des terroristes, ce sont des guerrilleros. Il ne faut pas confondre guerrilleros avec terroristes. Dans la doctrine américaine, c'est la même chose. Pour les Américains, pas Donald Trump, même Obama et tous les démocrates américains, ils pensaient les mêmes. Pour eux, toutes sortes de citoyens étrangers ou nationaux qui menacent l'institution publique, c'est un terroriste, c'est un ennemi de l'État. Dans le cas mexicain, il faut distinguer des actes terroristes internationaux, des actes de guerrilleros ou des populations mexicaines rebelles qui contestent résolution d'État. Donc c'est très important, parce que c'est pour cela que le ministère de l'Éducation va faire des gestions à partir de l'État de Puebla, parce que l'État de Puebla, Oaxaca et Guerrero, ce sont les États où la guérilla populaire d'origine paysanne sont très fortes. Ce n'est pas la guérilla
illustré parisien de notre ami Marcos, non? Que c'est une guérilla exotique qui, vous voyez, même Marcos, d'une façon ouverte, il a contesté Andrés Manuel. Il n'est pas d'accord avec Andrés Manuel. Une espèce de tregua a mí. Mais oui. Et la deuxième question, c'était quoi? Pardon? Ya vous avez répondu la majorité, je vous remercie beaucoup. C'est très important de voir la différence entre la réforme structurelle et la réforme constitutionnelle. Il y a des réformes. Et l'exercice du pouvoir pour politiser la justice, qui a été le cas de El Bester, et les personnes ne connaissent cette information. Il faut dire que c'est justement pour cela que je disais tout à l'heure que Andrés Manuel, ce n'est pas forcément un radical de gauche, d'une gauche intransigeant. Non, à mon avis, c'est un homme libéral, un homme qui vient d'une formation politique nationaliste révolutionnaire de la Troisième République. À mon avis, il commence à faire des transformations graduelles, mais au niveau des réformes structurelles, il pense qu'il y a quelques réformes structurelles qui vont rester. Et il y a des autres qui vont être changées. Donc, c'est très intéressant parce que le cas mexicain, c'est vraiment un cas spécial dans l'espace américain, même pour l'Amérique du Sud, parce que dans le cas mexicain, il faut dire que nous pouvons avoir le luxe d'avoir une élection présidentielle avec un président qui vient d'une mentalité libérale, social-démocrate, et dans un État pacifique, où il n'y a pas une guerre ouverte, même de la droite mexicaine. Et pourquoi? C'est parce que le Mexique, c'est un pays qui, grâce à la Troisième République, grâce à la Révolution mexicaine de 1910, a bâti une structure économique, sociale et politique de long terme qui est très importante. Même beaucoup de mesures de Peña Nieto, bien qu'il s'agisse d'un homme qui, à mon avis, c'est vraiment imprésentable, mais il y a quelques réformes et quelques structures que son groupe au pouvoir ont fait avec un esprit de transformation sociale, il faut le dire. Il faut le dire, parce que ce n'est pas commun dans l'Amérique du Sud. Ce n'est pas la même chose que, par exemple, l'Argentine ou le Chili ou le Brésil. Donc, c'est la catastrophe, non? Parce que c'est même l'Équateur, oui. Non, mais dans le cas mexicain, il y a une évolution politique qui vient de la révolution de 1910 qu'il faut prendre en compte. Je vous en prie. Bueno, hemos visto ahorita lo que pasó durante la presentación de la conferencia, las intenciones de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que junto ahorita con el gobierno de Peña han hecho una suerte de pacificación, entre comillas, política. Después de este debate que tuvimos en la Fundación Jean Jaurès, le hice 3 preguntas en español para que nos dijera cómo es que a los hispanoparlantes se lleva a cabo algo que es importante, el proceso de transición. Lo tenemos inmediatamente. Juanita Guanabacoa para Radio Frecuencia París Pluriel aquí en París. Estamos con Humberto Morales Moreno. el señor Moreno. Viene en su estancia aquí a una presentación de la situación y de la imagen, de la desmitificación, yo diría, de Andrés Manuel López Obrador, que como presidente electo, usted dijo que era presidente electo. Electo, sí. Y bien, eso nos habla de un problema que tenemos nosotros en la política mexicana.
la etapa de De transición. transición, sí. ¿Esto implica no una dualidad de poderes? ¿O cómo podría usted explicar esta cosa muy brevemente? Sí, brevemente. Sí es un problema en México la transición, porque es una transición muy larga. Son por lo menos 3 meses desde que se conoce el resultado hasta que el nuevo presidente electo toma posesión. Digamos que es una especie de poder informal del nuevo presidente electo, que jurídicamente todavía no lo es y por lo tanto no puede tomar decisiones legales, pero al mismo tiempo es un periodo que permite al presidente electo empezar a formar no solamente un equipo de trabajo, sino empezar una transición en la transmisión del poder. En ese sentido, creo que Andrés Manuel ha trabajado muy bien porque ha logrado entenderse con Peña Nieto en un acuerdo no escrito en el que Peña Nieto está tratando de no hacer más reformas que le puedan complicar la existencia al nuevo presidente, porque es evidente que con la mayoría que tiene, si se hace una reforma contraria a los intereses, inmediatamente tendrían que echarla abajo. Por lo tanto, yo creo que sí, es cierto que es una transición un poco complicada porque es un poco larga, pero Andrés Manuel la ha aprovechado muy bien para apuntalar el sentido de las nuevas reformas, y creo que en eso Peña Nieto se ha comportado de manera republicana, es decir, ha dejado que el presidente electo tome ya, digamos, cancha, que tome ya las 8 columnas de los periódicos, y de manera discreta Peña Nieto se está empezando a retirar, ¿no? Entonces creo que eso lo ha hecho bien. Hay también dos discursos, hay también dos discursos, uno que resulta interesante, aquello que maneja lo popular, las declaraciones, los argumentos, todo esto, que viene de alguna manera a ensombrecer ciertamente y a dificultar el trabajo real que se puede hacer. Para desmitificar a la candidatura presidencial después de 12 años de campaña prácticamente, sería bueno, y gracias, que le voy a decir aquí una cosa personal, es grato encontrar un mexicano que habla bien de la situación sin el extremismo partidario o ideológico, pero no va a inventar el hilo negro. Tenemos ejemplos de descentralización con el INEGI en Aguascalientes años antes, el Instituto de Energía Nuclear, que también está fuera, que también está fuera, y que resultaron proyectos que rompieron el orden central. Es cierto. Por un lado. Por otro lado, tuvimos también una administración de la seguridad social ejemplar en el siglo XXI, que venían estudiantes de Cuba a México a estudiar cardiología y oncología en México. Así es. Pero ahora, en el sentir popular, el desgaste, debido a muchos problemas que tenemos que admitir, ha venido a ser un estado de corrupción, de mal manejo. Claro. ¿Cómo puede usted explicar esto a la gente aquí? Que pareciera que hay que hacer tabla rasa, ¿no? Y yo creo que no hay que hacer tabla rasa. Yo creo que sí es cierto que la gente está cansada, fatigada, como lo dije en mi conferencia, en el sentido de que tanta corrupción pareciera que ensombrece cualquier innovación o cambio que se hubiera hecho incluso de años atrás. Yo creo que México no parte de cero. Yo creo que Andrés Manuel no está inventando nada de cero. Yo creo que Andrés Manuel se está apoyando en aquellas estructuras del Estado mexicano que sí funcionaron, que han funcionado, pero que han sido, digamos, malbaratadas por las propias administraciones políticas, de un PRI ya cansado, de un PRI ya desgastado, de un PAN, de una derecha que con Fox tuvo todo para hacer la gran transformación y le echó a perder. Entonces yo creo que Andrés Manuel lo que está haciendo es recoger el rompecabezas de un México que no está de cabeza, que no está en la basura, que no está tirado, que hay cosas que hay que relanzar y potencialmente que hay que es potenciar, un tesoro, pero yo creo que la gran oportunidad de Andrés Manuel para realmente profundizar en las reformas estructurales serias que México necesita, que es abatir la pobreza extrema, abatir la desigualdad extrema, acabar con la corrupción, acabar con los cárteles de la droga, o por lo menos tenerlos bajo control, y limpiar la imagen de la justicia, que efectivamente ha sido muy lacerada en los últimos años. La última pregunta, mi estimado señor Moreno, es los ataques mediáticos que se dan en todos lados, en todo el mundo, las fake news que se han dicho ahí, y discursos de la posverdad y todo esto que nos llegan. Hay interés de ver a un México desestabilizado. Aquí en Europa, le voy a decir, la última semana es una lluvia de información de las matanzas, pero que ya pasaron. Claro, exacto. Entonces es una moda. ¿Cómo la estrategia de política? Claro.
Yo creo... ¿Se puede diseñar para evitar esa guerra? Yo creo que sí. ¿Cómo lo enfrenta? Mira, yo creo que sí es una buena cuestión. Es cierto que en Europa hay una propaganda un poco perversa. Siempre la ha habido, pero ahora, curiosamente, se quiere privilegiar el México fragmentado, el México violento, ¿no? Y no se quiere privilegiar las transformaciones que se están haciendo. Pero esto es lógico porque mucha prensa internacional responde a intereses económicos de grupos de interés que tienen inversiones en México y tienen miedo de que estas inversiones exactamente, que se les meta en carril. Yo creo que ahí va a ser muy importante que el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que por cierto es de origen barceloneta, de familia de origen francés, yo creo que Marcelo Ebrard tiene mucha experiencia. Compañero de la Salle. Él tiene mucha experiencia en esto, y yo sé que Marcelo lo va a hacer bien, que él va a tener un equipo de propaganda internacional que va a ir limpiando poco a poco esta imagen negativa, y la idea es posicionar las ventajas que México ofrece de una nación que ya está madura para los cambios que vienen. No es una nación que se inventó ayer, ¿no? Es una nación ya de una larga tradición, incluso democrática, incluso republicana, mucho más democrática y republicana que incluso en muchos países de Europa. Eso es Yo importante. quisiera platicar más ampliamente con usted, señor Moreno, pero bueno, veo ya que aquí tienes que quitar la sala. No estarás el próximo domingo, disculpa de hablarte. No, somos contrario, de la misma claro, por generación. supuesto. Y además es la moda también. Claro, por europea. supuesto. Y bueno, decirle a nuestro público escucha que estas transmisiones del programa que somos aquí, estamos en Radio Frecuencia París Plurial en el 106.3 del FM, se transmiten también en Puebla y nos repiten en Los Ángeles. La idea. Muy bien. Excelente. Un saludo a Raúl Fraga, periodista en México. Excelente. Y al doctor Norberto Emerich en Argentina, porque él está muy interesado. Bueno, pues como ven ustedes, es una declaración que deja muchos entreveres y preguntas sobre la situación militar. Es que de veras México requiere hacer una presencia de demostración de poder. Con el último desfile militar tuvimos más de 18,000 personas en el desfile, un gasto impresionante en lo que es adquisición de equipos de guerra y todo esto que hemos venido siguiendo. Para mayor información pueden ustedes cliquear, como se dice, en YouTube, en Google, Juanito Guanabacoa, y tendrán la información completa, la conferencia presentada en la Fundación Jean Jaurès. Por nuestra parte, terminamos esta sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa en la emisión Américas y Setle Perú desde el 106.3 FM Radio Frecuencia París Pluriel, y seguimos en la dirección de Osler Amaro la presentación y la programación correspondiente a este domingo. À fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Américas consagrada a la actualidad de América Latina. Les decimos que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió esta semana ante los padres de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 a esclarecer el lamentable y triste caso en el 4º aniversario de un crimen que cimbró al país, a México y a la comunidad internacional. También decirles que una comisión gubernamental mexicana reconoció por primera vez en 50 años que la denominada masacre de Tlatelolco a manos del ejército
y que puso fin al movimiento estudiantil de 1968 fue una violación a los derechos humanos y un crimen de Estado. Entre tanto, les decimos que banderas color azul y dorado de la emblemática Universidad Nacional Autónoma de México, miles de estudiantes manifestaron esta semana para conmemorar una histórica marcha estudiantil de 1968 y protestar por la actual inseguridad en sus campus y el acoso de grupos de choque. Juanito Guanabacoa, precisamente, recordando estos 50 años de la masacre de Tlatelolco. ¿Qué pasó? Bueno, es una historia que ha dejado huella, bien que fue un movimiento mundial que se dio aquí en mayo y repercutió hasta octubre en México. Actualmente es una insignia del movimiento estudiantil que pide la justicia porque, como ya bien lo mencionaste, la desaparición de personas y los crímenes de lesa humanidad pues no tienen tiempo para quedar impunes. Por otro lado, hay que notar también que este movimiento estudiantil, las últimas fechas, la semana pasada, se reforzó con la movilización por el feminicidio de un estudiante en los campus universitarios. Pero además que después de 50 años, el profesor Gonzalo Vaz Rodríguez se manifestó públicamente en apoyo al movimiento estudiantil. Esperamos que la comisión prometida por el nuevo gobierno haga no nada más una reconstrucción de la memoria histórica, sino una aplicación de la ley. Por desgracia, personajes como Luis Echeverría pues ya están más allá de la senectud, todavía no sé cómo lo mantienen con vida, pero hay muchos otros que están vivos y tienen responsabilidades en estos eventos. Militares de carrera que organizaron las fuerzas de represión, porque bien dices que el movimiento fue sofocado en 1968, pero ahí comenzó la guerra sucia que duró más de 15 años y que aún así se han perpetuado en la impunidad crímenes que se siguen cometiendo por parte del Estado. Yo creo que, como dijo también Humberto Morales Moreno, es una oportunidad de mandar un mensaje político de que las cosas no van a repetirse. No sé si esto pueda ser verdaderamente un cambio radical, pero sí es muy importante ver que el cambio del mensaje político, del discurso, ya se está dando. La creación de una comisión de la verdad implica también problemas que no subsanan ni rehacen los daños causados, porque son procesos que duran en el tiempo muchos años. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Chile y todas estas situaciones de los tribunales internacionales que apelan a la justicia, pues tienen mucho tiempo. En estos 50 años que han pasado, ¿es que hubo algún imputado hasta el momento de lo que ya justamente es declarado como crímenes de lesa humanidad o como violaciones a los derechos humanos en la matanza allá en Tlatelolco? Tuvimos juicios políticos en los que fueron indiciados el expresidente Luis Echeverría, entre otros. En el caso de Luis Echeverría quedó exonerado, los archivos han quedado sellados, es ahora que se comienzan a ir revelando y bueno, sí hubo juicios políticos, sí hubo una exoneración de Luis Echeverría, principal señalado como secretario de Gobernación en la gobernatura de Díaz Ordaz, y bueno, todo esto pasó a un campo de pantano. Se quedó así, jamás se abrieron los archivos hasta últimas fechas y bueno, quedan todavía muchos pendientes. El gobierno habla de una cifra de 300 víctimas, de 300 muertos en la plaza de Tlatelolco, pero tenemos información que pasan de los 3,000, así es que hay mucho todavía por hacer.
¿Qué queda de esa generación digamos a decir, de octubre del 68? Bueno, recordando que también fue el mes de mayo que comenzó este movimiento allá en México. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué hay qué ha dado esa generación como personalidades o personajes allá en México? Bueno, lo tenemos representado en el profesor Francisco Gonzalo Vaz Gutiérrez, que es un de los muy eminentes científicos mexicanos en biogenética. Él ha sido candidato a la rectoría de la universidad en el pasado periodo, antes de que estuviera el actual rector, y hay todavía un equipo de exalumnos sobrevivientes del Comité Nacional de Huelga, que son precisamente los que están manejando aquí. No recuerdo ahorita los nombres, pero sí hay estos. El más significativo es el profesor Gonzalo, que marchó en la Marcha del Silencio con el rector Soberón en la calle, precisamente en 1968, junto con Julio Scherer García y otras personalidades que tomaron la calle. La historia se vuelve a repetir 50 años, bueno, un poco menos de 50 años, esto fue el 2014, con los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están ahora? Bueno, los movimientos, el movimiento representa ya una bandera que defiende los derechos no nada más de los 43, sino de los 23,000 desaparecidos en el sexenio, a partir del primer sexenio de la transición que se dio con Calderón Hinojosa. Ahorita, actualmente, los padres, como bien has dicho, se han reunido con el presidente electo. El presidente electo ha mostrado su intención. Desgraciadamente, vamos a ver qué es lo que sucede a partir del día 1 de diciembre, que es impuesta la banda presidencial y comienza de lleno el ejercicio del poder por parte del gobierno electo. Lo que sí estamos viendo es que hubo mucho rechazo, recordaremos, a la Comisión Internacional que hizo investigaciones y recomendaciones. Hubo también una verdad histórica que no ha satisfecho a nadie. O sea que este caso no se puede decir que se ha superado. No se ha superado ni en justicia, ni se ha superado como historia política de algo que sucede y tiene una respuesta. Vamos a ver qué sucede, y todo esto, bueno, ahorita está en la intención política. Vamos a ver que se lleve a cabo en la ejecución social. Digamos, los gobiernos del PRI, del PAN o del ex-PRI, que ahora nuevamente va a subir, ¿cambiará algo o qué expectativas hay allá en México? Bueno, hay una cosa muy importante. La guerra política va a tener una geoestrategia diferente. Partidos como el PRD están a punto posiblemente de perder la candidatura. Estados como Guanajuato y Puebla están por determinar la anulación de las elecciones. Así es que la recomposición política del viejo PRI, si no se da, sí va a ser un actor menos poderoso que en el pasado. Esto es, que además con la nueva conformación de partidos y de organizaciones civiles, pues vamos a tener un proceso bastante complejo y muy difícil de poder decir qué es lo que puede pasar. La verdad es que el desgaste que ocasionó la toma de poder de 70 años del PRI y un proceso de 12 años de otros gobiernos, de otros partidos, pues han dado el resultado esperado que sería el cambio total con Andrés Manuel López Obrador. Pero esto no es la respuesta, esto es nada más la tendencia y el descontento social que se ha manifestado en las urnas. Estamos hablando de un Estado oficial vía los partidos políticos y, por supuesto, cómo van la historia o, digamos, la distribución de México por parte de los patrones. Bueno, vamos a ver todavía qué es lo que pasa. Por lo pronto, ahorita, el apoyo que ha recibido, y esto lo digo entre comillas, el apoyo que ha recibido de los sectores patronales, el nuevo gobierno, está en función de lo que va a hacer. Ahorita la intención y lo que vino a presentar, por ejemplo, Humberto Morales Moreno, es que va a haber una fiscalización real, que
que esto definitivamente va a molestar a ciertos sectores, pero esperamos que el grupo afectado de pequeños empresarios, de gente que está marginada de las grandes utilidades, pues entre en el proceso productivo. México es un país que entre las 10 economías de América Latina, pues tiene uno de los primeros lugares y no es fácil decir que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Claro, eran el lado de los patrones oficiales, de los otros patrones. Estamos hablando de los jefes de los cárteles que hay allá en México. Bien, la verdad, la realidad va a ser que sigue la lucha por el territorio, sigue la lucha política, sigue el ejército siendo un actor que está entrando a las labores policiales. Esto no puede cambiar de la noche a la mañana. Humberto Morales Moreno dice que ojalá y se tengan a los carteles en control, pero la realidad es que ahorita es un actor político el narco en México. ¿Por qué? Porque tiene nombramientos de personas que están completamente coludidas y trabajando para las organizaciones internacionales de narcotráfico. La Federación de Sinaloa, que es un conjunto de carteles, tiene presencia en 52 países en el extranjero, y no con comandos ni nada, no, con presencia económica de miles de millones de pesos. Eso los hace patrones, los hace actores políticos y los hace entonces jugarse la territorialidad. Hay que ver que el narco tiene territorialidad, tiene leyes que se están ejecutando, tiene todo un complejo y tiene control de la población, tiene el control de esas tres características, son características del Estado. Así es que tenemos un Estado dentro de otro Estado y mientras esta no se defina, pues vamos a seguir sufriendo. Tenemos que ir tapando los agujeros, como es el tráfico internacional de armas de los Estados Unidos a México. Tenemos que tapar los agujeros fiscales que existen en las grandes corporaciones y en lo que permite hacer el lavado de dinero, que eso es lo que les da poder y presencia. Que tenemos también que evitar entonces esas pequeñas corrupciones de los gobiernos estatales que permiten la presencia tácita de personas fuera del complejo político social autorizado y legal y que hacen presencia fáctica en el control del territorio en México. ¿La diáspora juega algún rol o simplemente son observadores? Porque bueno, vamos a ver. Bien, lo has dicho y siempre yo comulgo con el punto de vista que tienes. La diáspora puede ser también un adorno, pero también puede ser el detonante de filtrar las informaciones a los tribunales internacionales, a la opinión pública internacional. O sea, juegan realmente un papel de información más que de apoyo. No estamos en la preguerra de la Segunda Guerra Mundial, que las organizaciones de afuera pues sufragaban y participaban de una manera más activa en el proceso nacional. Ahora, pues, muchas de las organizaciones tienen que subsistir, tienen que hacerse de fondos, tienen que comercializar de alguna manera el problema y bien que si apoyan de manera económica y de manera moral, lo que hacen y que es sustancial es la filtración de información, la canalización de las querellas y de las quejas de defensa de los derechos humanos a los tribunales internacionales. Y eso es una importancia pues bastante fuerte que no puede realizarse allá en el terruño porque pues están cooptados, ¿no? Hay libertad de prensa, sí, la gente puede decir lo que sea, pero matan a los periodistas. La gente puede decir lo que sea, pero la información no se conoce en Europa. Entonces, todo este fenómeno pues implica que la diáspora, la gente que vivimos fuera del terreno, pues tenemos realmente una presencia en la foto y tenemos también una presencia moral, pero tenemos también un papel importante en la difusión de la información. Muchísimas gracias, Juanito Guanabacoa. Hasta luego y seguimos con la programación de nuestro director.